Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Federico Berrueto, bienvenido, gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Gracias por estar aquí. Le doy la bienvenida a distancia. Maestro Alfonso Zárate, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por esta oportunidad. Al contrario, Leo. Muchísimas gracias. Gracias. Juan Ignacio Zavala, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Buenas noches a ti y al auditorio. Muchísimas gracias. Bueno, pues poner a consideración de ustedes el inicio formal del debate, la discusión, los posicionamientos de los partidos en torno a esta reforma electoral que ha enviado el Ejecutivo a las cámaras desde hace ya algunas semanas. Hoy se reunieron las Comisiones Unidas de puntos constitucionales y de gobernación a iniciar los primeros debates, las primeras discusiones. De forma muy señalada, Movimiento Ciudadano rechazó la discusión y dijo que era una entelequia y se retiró, se salió de la sala para no continuar el debate. Porfirio Muñoz Ledo, desde fuera, dice que la iniciativa del presidente es una mamarrachada. La calificó así el señor Muñoz Ledo. Por cierto, hubo desde fuera de México, desde el extranjero, este grupo internacional que evalúa los derechos humanos, civiles, electorales en el mundo, el grupo Venecia se llama, que revisó la iniciativa y que hizo algunos comentarios. Aquí tanto Alito Moreno del PRI como Santiago Krill, presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, rechazaron y dijeron que nadie les va a venir a decir cómo hacer las cosas. Pero en la sumatoria, pues todo parece indicar que no van a tener los números para aprobar una reforma constitucional en esta materia, tanto Morena y sus partidos aliados. Pero el tema es que hay muchas otras pequeñas iniciativas o iniciativas parciales. Revisaba yo el número ahí en el registro en la Cámara, suman más de 100 las que están a favor de hacer una reforma en materia electoral, pero con distintos matices. ¿Qué podemos esperar de este debate que arranca, Federico, y tu perspectiva en ese sentido? Bueno, en primer término, toda institución es perfectible, nuestro sistema electoral obviamente puede mejorarse, pero aunque no les haya gustado a algunos legisladores, la verdad es que el grupo consultor Venecia te ha presentado una serie de razonamientos de sentido común. ¿Para qué modificar lo que está funcionando bien? Llegar a un sistema electoral como el nuestro significó mucho tiempo, mucho esfuerzo, el acuerdo de distintas fuerzas políticas y la verdad sea dicha, tenemos uno de los mejores sistemas electorales en el mundo. Bueno, que el presidente López Obrador, por razones incluso de experiencia personal, tenga un sentimiento de agravio hacia el IFE y ahora Instituto Nacional Electoral, pues es su tema. Preocupante que una institución de tal relevancia pudiera revisarse a partir del prejuicio y del agravio. La iniciativa es una iniciativa que por donde se le vea no tiene posibilidades de que aporte a una mejoría ni del sistema de representación en el aspecto de integración de cámaras, mucho menos en el tema electoral. Esta idea de elegir a autoridades electorales, incluso a los magistrados a través del Tribunal Electoral, a través del voto, pues verdaderamente no nada más es un absurdo, expone precisamente a la sobrepolitización y las elecciones son para partidos, son para candidatos. No son para gente muy calificada, me parece, ¿no? Es decir, porque pues alguien se puede postular para decir yo quiero ser integrante, magistrado del Tribunal Electoral sin tener experiencia en la materia, ¿no? Sí, no, es justamente lo que viene en esa propuesta. Que tal parece que la destreza, la habilidad que tiene que reconocerse es la de ganar adhesiones y no necesariamente el perfil profesional y ético que debe reunir
los consejeros electorales. Pero además se ha dicho, el Consejo Electoral de la reforma de 1996 a la fecha ha resistido la prueba del tiempo. Hay decisiones obviamente discutibles. La decisión del 2006 fue una decisión muy compleja porque la diferencia fue muy pequeña entre los dos candidatos, pero fue una decisión adecuada a partir de los elementos que se tenían. Y bueno, hacer ahora de esa decisión una suerte de juicio determinante para eliminar una institución ejemplar y además columna vertebral de nuestra democracia sería un absurdo. Pero además quiero pensar que no hay fuerza política, sobre todo las fuerzas políticas minoritarias, que serían brutalmente afectadas por el efecto de la sobrerepresentación. Maestro Zárate, lo escuchamos, por favor. Bueno, yo creo que la iniciativa de reforma electoral del presidente es, antes que otra cosa, una hija del resentimiento. Lo decía Federico, López Obrador nunca ha reconocido su derrota en el año 2006 y desde entonces se propuso la desaparición del IFE, hoy INE, y hoy lo intenta proponiendo un sistema electoral que a mí me parece que evoca mucho más aquel que imperó en los tiempos de partido único, en los días del carrusel, de las urnas embarazadas, del ratón loco y de la operación Tamal. Esta iniciativa propone reemplazar al Instituto Nacional Electoral por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, pero lo hace enmascarando la propuesta con un supuesto empoderamiento del pueblo. López Obrador le endulza los oídos a su clientela, les dice que se reducirá el costo y que será el pueblo el que decidirá con el poder de sus votos quiénes serán los consejeros. El más votado, por cierto, presidiría este nuevo instituto. La lógica para lograr este control es muy simple. Habría 60 candidatos propuestos por los tres poderes de la Unión. A los 20 que propusiera el titular del Ejecutivo, es decir, Andrés Manuel López Obrador, se sumarían los 20 propuestos por el Congreso, donde se impondrían las mayorías morenistas, es decir, Andrés Manuel. E incluso entre los 20 propuestos por el Poder Judicial estarían algunos al gusto de Andrés Manuel López Obrador. Total, que la elección sería meramente una simulación para integrar este instituto que tendría 7 y no 11 consejeros, y algo similar ocurriría para el Tribunal Electoral. Entonces, el voto popular meramente legitimaría la decisión del presidente y estaríamos ante la demolición de los avances penosamente construidos en las últimas décadas de luchas cívicas en materia democrática, Leo. Pues me parece que están claros los argumentos de cómo esto en todos sentidos es un despropósito y apunta al debilitamiento de la autoridad electoral. Juan, tu perspectiva a este respecto. Bueno, mira, de acuerdo con lo dicho por Federico y con el maestro Zárate, a mí me parece que podríamos ver en esta propuesta de López Obrador que en vez del INE tendríamos el hielo, que sería el Instituto de Elecciones de López Obrador, ¿no? Porque sería él realmente el que nombrara los consejeros y de ahí decidiera todas las elecciones. Hay aquí una suerte de temas que vale la pena abordar, Leo. Uno de ellos es, primero, no se vale cambiar las reglas del juego a un año de que vaya a empezar el proceso electoral tal cual, ¿no? Creo que eso es un abuso, eso es algo que no sucede en los deportes, es algo que no sucede en ningún lado, cambiarlo previo a que vaya a comenzar el torneo. Es como si cambiaran las reglas del mundial ahorita del fútbol, es verdaderamente absurdo. Creo que eso se tiene que hacer con un gobierno que entra para poder discutirlo desde otro punto de vista, de una manera
más tranquila, menos a la carrera sobre las elecciones que vienen. Entonces, eso por un lado. Por el otro, es este afán destructivo de López Obrador y de su partido por todo lo que se hizo, por todo lo que se logró durante décadas. Esto tiene que ver con, bueno, una visión de la política, por supuesto, del presidente López Obrador, y dos, una forma de dinamitar los caminos por los cuales él llegó al poder. Esto es, si él llegó por las vías de las elecciones, si él llegó por la vía del INE, no va a haber nadie que vaya a llegar por esa vía. Por eso la quiere dinamitar, ¿no? Entonces, en este sentido, pues recurre a todas estas cosas que ya comentaron el maestro Zárate y Federico, todas estas cosas un poco, no un poco, absolutamente demagógicas y populistas que tienen que ver con esta suerte de tómbolas. Recordemos que el presidente también organizó tómbolas para que hubiese diputados y el resultado de eso pues está a la vista, ¿no? Él no cree en esos procesos, pero sabe que si pone a votación popular ciertos puestos, pues él sacando a su gente, pues es quien va a poner a los demás. Las rabietas, porque ha habido rabietas desde hace un par de años contra el INE por parte del presidente, están tomando la forma de una reforma electoral que no creo que vaya a tener los votos por esas razones, León. No porque, como bien dijo Federico al principio, no sea perfectible nuestra ley electoral. Por supuesto que yo creo que tiene, que está sobreregulada nuestra democracia, que tiene muchos vicios en materia de, por ejemplo, de precampañas. La propia figura del presidente en campaña está mal diseñada. Debiera haber más libertad para que los funcionarios hicieran campaña, que hubiera también, por otro lado, unos procesos de auditoría más acuciosos. Pero eso no se puede discutir previo a la elección. En un año aparte en el cual el gobierno se ha ocupado y el presidente se ha ocupado de generar un ambiente de tensión, un ambiente de enemistad, un ambiente antagónico entre las fuerzas políticas y entre el poder y los propios y grupos amplísimos de ciudadanos, porque quienes se oponen a Andrés Manuel López Obrador no son una minoría, por más que él les quiera llamar así. Entonces creo que por varias razones no va a entrar a este proceso. Me llamó mucho la atención el que Muñoz Ledo haya calificado este asunto como de mamarrachada. Lo digo por lo siguiente, porque lo primero que debió haber hecho Muñoz Ledo es haber pedido perdón por haber llevado estos mamarrachos al poder, porque él fue incluso el que le puso la banda presidencial. No hay esta suerte de ganjes aquí que con una declaración a los medios se vaya a quitar todo lo que hizo él para que llegara López Obrador al poder, y ahora dice, qué caray, qué sorpresa. Pues bueno, no, yo creo que Muñoz Ledo queda descalificado para opinar en contra de estos. No le veo ningún sentido. Me parece bien, como luego comentaste al inicio, la posición del Movimiento Ciudadano rechazando esta propuesta, y creo que el PAN debiese hacer lo mismo, y el PRI. No hay materia para discutir, no hay elementos y no hay condiciones sobre todo para llevar a cabo una reforma de esta índole. A ver, pero fíjate, yo creo que ahí está justamente el punto, Juan, porque, maestro Zárate, Federico, porque hay una clara intención de ponerlo en la agenda, que haya debate, que haya discusión en comisiones y en el Pleno, y acabamos de ver una, ¿no? La de la extensión de la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, que logró la mayoría para convertirse en reforma constitucional. ¿Ustedes perciben que el PRI pudiera coquetear con esto o ven una posición firme, clara, tajante del rechazo completo de los partidos de oposición? Mira, nada es confiable viniendo de Alejandro Moreno y de Rubén Moreira, porque por el precedente de la traición. Pero aquí la pregunta que nos podríamos hacer es si los diputados priistas, es decir, el resto de la fracción, y los senadores que en esta ocasión se sumaron a una propuesta que, digamos, no tiene, aunque es muy grave y muy seria, no tiene el sentido, digamos, de descalificación,
de afectación al sistema político y al sistema electoral que tiene la iniciativa. Y ahí me atrevo a decir que independientemente de la postura del dirigente del PRI y del coordinador de la fracción parlamentaria priista, estimo que ahí sí no contarían con el apoyo de sus... Es decir, aunque Rubén Moreira y Alito Moreno intentaran o claudicaran y apoyaran esta iniciativa, ves que el grueso de la bancada no estaría con ellos. Y mucho menos el Senado. Maestro Zárate, ¿coincide usted con esta perspectiva? Yo observo con preocupación efectivamente lo que ocurrió hace unos meses cuando el bloque de contención frenó la reforma energética. Parecía que las oposiciones iban a impedir la aprobación de nuevas reformas constitucionales, pero lo comentabas, Leo, la trastada del PRI que le entregó a Morena los votos necesarios para aprobar esa prolongación hasta 2028 de la Guardia Nacional, sí nos introduce un ingrediente muy preocupante. Creo que nada garantiza que el gobierno no vuelva a doblar a los legisladores priistas. Y creo que en el caso anterior, en el caso de la prolongación del mandato de la Guardia Nacional, Morena y sus aliados ya descubrieron el caminito. Y el caminito es, como lo acostumbraba Don Corleone, hacerle a estos legisladores de oposición una oferta que no pudieran rechazar. Y lamentablemente, no solo Alejandro Moreno, no solo Moreira, sino muchos legisladores en Cámara de Diputados y en el Senado de la República tienen la cola muy, muy larga. Y eso, desde luego, me recuerda esa frase de don Manuel Bernardo Aguirre, que decía que cuando él tenía relaciones políticas con alguien, empezaba por tejerle su colita, y cuando era necesario, se la pisaba. Y aquí creo que otro factor a considerar es el secretario de Gobernación, Adán Augusto, que ha transitado muy rápidamente del conciliador de los primeros meses a un franco golpeador y un hombre que se ha movilizado a la Cámara de Diputados, al Senado de la República, para persuadir, intimidar a los legisladores, y lo ha hecho con efectividad. Yo quisiera creer que en efecto esta reforma es intransitable, pero creo que la experiencia lo que nos dice es que no es difícil que se vuelva a doblar a los legisladores, aunque claro, en este caso esa reforma incluye aspectos que serían como un balazo en el pie para los propios partidos, de tal manera que tienen también un tema de sobrevivencia. Ojalá que en efecto no transite, pero es muy preocupante el comportamiento que ha tenido especialmente el PRI en el pasado reciente. Es preocupante, coincido con usted. Y qué bueno que menciona el caso del secretario Adán Augusto, maestro, porque está desbocado. El secretario se convirtió de un interlocutor fehaciente, suave, confiable, con mucha política conciliatoria, con gobernadores, con legisladores, y ahora está pues atacando a diestra a legisladores, a expresidentes, a gobernadores. No sé si es un acto, lo comentábamos aquí anoche con Enrique, un acto desesperado para que lo volteen a ver en las encuestas. Juan Ignacio. Pues sí, es sorprendente ver al secretario de Gobernación en funciones de porro, ¿no? Del primer porro de la nación, porque sí es sorprendente cómo ataca a todo lo que se mueve. Yo creo que tiene que ver más con una intención clara de sí llamar la atención por un lado sobre su figura, pero también, Leo, creo que hay muchos intentos que ha hecho el gobierno de mover los temas, en este caso la militarización, que le ha sido muy costosa, más allá del presidente López Obrador, porque ese es un asunto y son decisiones que él toma y él pagará el costo o no de lo que haya hecho. Pero han sido muy costosas para el ejército mexicano, para la imagen del ejército, para la imagen del general secretario también, que ha sido el primer general secretario que yo veo en estas circunstancias de una imagen tan deteriorada. Y creo que ahora lo que pretenden es hacer
una serie de movimientos comunicacionales bastante histéricos, estridentes, por llamarlos de esta manera, para jalar la atención y provocar otros debates. En ese sentido, Leo, va a entrar el debate de la reforma electoral. Tengan o no los votos, el presidente López Obrador le conviene tener esto, que es un motivo permanente de su gobierno, que es el pleito, ¿no? Que es el estar en una constante lucha con sus enemigos, los conservadores, los adversarios, los neoliberales, y le va a servir mucho este tema porque entrará en una discusión pública que, si se da tal cual se dio lo de los militares, bueno, pues puede ser interesante también, Leo, porque la oposición a la que decidió oponerse le fue bien, podemos decirlo, no ha tenido un reconocimiento. Vimos, por ejemplo, en esta pasarela del PRI de la semana pasada, pues casi la mayoría de los que pasaron ahí y lo hicieron con más enjundia se opusieron a ese tipo de ley. Entonces, digamos, al parecer hay una zona que ya no está tan reconfortante para el gobierno en términos de la discusión pública. Pues vamos a ver, por lo pronto está en las cámaras, avanza y se discutirán esta y otras iniciativas. Vamos a ver cómo se comportan los partidos de oposición. Déjenos hacer una pausa, vamos rápidamente a mensajes y regresamos enseguida al cierre. Bueno, pues una ofensiva a la artillería de Morena en el cañón de Laida Sansores, que fue muy efectiva para doblar a Alito Moreno, líder del PRI, la gobernadora de Campeche. Pues ahora lanzó ataques en estos días en contra de Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en el Senado. Ricardo ha sido una figura pues atacada, bombardeada por los morenistas en distintos momentos, y todo parecía que estaba ya en paz. El senador Monreal creo que respondió con entereza para pasar la reforma constitucional en materia de presencia de militares en combate a labores de inseguridad, pero Laida pues lo atacó, dijo que iba a presentar hoy en la noche materiales. Ricardo Monreal respondió, dijo que lo estaban atacando en redes de sitios y de bots que usualmente apoyaban la candidatura de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum respondió y dijo que estaba equivocado, que no había una guerra sucia. Y algo pasó ahí en los hilos del poder, porque yo creo que Laida, es mi percepción personal, la pongo a consideración de ustedes, pues no actúa sola, ni creo que el aparato de inteligencia de Campeche, con todo respeto, alcance para andar grabando conversaciones, ni registrando intercambios de WhatsApp en correos particulares, ni en teléfonos particulares. Pero acaba de subir hace unos instantes, Federico, un hilo de intercambios de mensajes de texto entre el líder nacional del PRI, el señor Alejandro Moreno, y el senador Ricardo Monreal, que por lo que acabamos de escuchar, parece que tienen pues un poco más de un año, ¿no es cierto? Sí, deben tener más de un año, porque hacen referencia a la elección de Zacatecas incluso, donde Alejandro Moreno se compromete a que el PRI no suscribiría alianza para facilitar el triunfo. La victoria de David Monreal, el hermano de Ricardo. ¿Le pide su ayuda para? Bueno, le pide su ayuda para interceder ante el fiscal por el problema que está teniendo en cuanto a su situación patrimonial. Aquí lo importante es lo que dice Laida Sansores, porque lo califica de traidor desde la elección del 21. A Monreal. A Monreal, cuando encumbró a Cuevas, o a la Cuevas, como dice ella, y dice que le dejaron en Álvaro Obregón el manejo de los inspectores, o sea, cuando ella era alcaldesa, para que tuviera los recursos, pues digamos, que generan los inspectores, ¿no? Pero bueno, está escalando este conflicto. Pero me parece importante una nueva ofensiva contra Ricardo Monreal, cuando parecía que ya las cosas, hasta el presidente lo mencionó la semana pasada
como uno de las potenciales corcholatas. Parecía que se habían tranquilizado las aguas y otra vez el bombardeo en contra del senador, ¿no? Bueno, justamente creo que tiene toda la razón Ricardo Monreal de decir que esto es un efecto de una, no nada más es una sucesión anticipada, es una sucesión anticipada con dados cargados. Sí, claro. Y bueno. esto lo que significa es, bueno, a desaparecer del mapa, incluso obligar a que Ricardo Monreal abandone a La Morena. contienda. Cuando ha sido justamente ganó una elección al interior del Senado, Claro. donde obtuvo el aval de la mayoría de los senadores de Morena, pero bueno, pues así se llevan, ¿no? Esta es la respuesta de Ricardo Monreal que está subiendo a sus redes y a su WhatsApp, pero la que estamos buscando es la de la gobernadora Laida Sansores en torno al tema. Maestro Zárate, lo escuchamos. Yo creo que, en efecto, esta sucesión adelantada ha tenido muchos efectos y uno de ellos es, desde luego, el provocar esta guerra entre quienes aspiran a que el gran dedo lo señale. Pienso que no hay ninguna duda de que estaremos enfrente a un proceso que recordará los años de preeminencia del PRI, cuando el presidente saliente era el gran elector. Y en esa medida, lo que buscaban los aspirantes era persuadir al gran elector que ellos eran la mejor opción para sucederlo. Y creo que en eso se inscribe, por cierto, esta transmutación del secretario de Gobernación de un hombre conciliador a un hombre golpeador y defensor acérrimo a la 4T. Cuando identifiquemos cuáles son los criterios a partir de los cuales el gran elector va a decidir, aunque todo parece indicar que ya decidió, uno de ellos fundamental es quién me garantiza la continuidad de mi proyecto. Es decir, el presidente que se va está esperando que el que sigue sea un continuador, aunque esto no ocurra, porque en muchas ocasiones, históricamente, el sucesor se ha deslindado de su antecesor. Sin embargo, la idea del gran dedo es quién me garantiza la continuidad. Y desde luego lo segundo es quién garantiza mi seguridad y la seguridad de los míos. Y ahí sale Adán Augusto para decir, soy yo, señor presidente. Yo soy el que le puedo garantizar mejor la continuidad del proyecto y desde luego la protección a su familia. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo en el caso de Laida, una aliada cercana a Claudia Sheinbaum? Yo lo calificaría como una rudeza innecesaria. Yo creo que Monreal no tiene las condiciones para ser el candidato de Morena. Y sin embargo, él insiste en estar en esa lista y me parece que su propio peso específico, que es mucho menor al de Marcelo Ebrard o al de Claudia Sheinbaum, lo dejaría en un tercer lugar muy triste. Sin embargo, pues viene este ingrediente de golpeteo que me parece absolutamente innecesario y que se inscribe en esta lógica de guerra de lodo. Pero diría además que el propio Monreal, como también de alguna manera Marcelo Ebrard, conocen que no están en el corazón del presidente López Obrador. Y entonces, ¿a qué le apuestan? Y yo creo que le apuestan al azar, a que un hecho no registrado en el radar pueda descarrilar a Claudia y que entonces ellos se conviertan en un plan B. Esto es muy improbable, pero desde luego ya ha ocurrido y me parece que una de las experiencias en ese sentido fue la sucesión de Gustavo Díaz Ordaz. Se dice que Gustavo Díaz Ordaz tenía a su secretario de la presidencia, al doctor Emilio Martínez Banatú, como su candidato in pectore. Pero en el momento en que el secretario de Gobernación, Echeverría, que tenía los hilos de la intervención telefónica, que tenía la Dirección Federal de Seguridad, la Dirección de Investigaciones Políticas, le acerca al presidente información que permite constatar que este hombre, Martínez Banatú, coqueteaba con la izquierda del PRI, con el maestro González Pedrero, con Víctor Flores Olea, con los que criticaban al presidente Díaz Ordaz, y Díaz Ordaz, profundamente anticomunista, desecha a Martínez Banatú y se decide por
ese burócrata que era como juzgaba a Luis Echeverría, de tal forma que este golpeteo para Monreal, que viene, por cierto, de parte de Laida Sansores, es algo no solamente muy absurdo, sino muy extraño, procediendo de la hija del terrible Carlos Sansores Pérez, el Negro, un hombre con una tradición de corrupción enorme. Hay que recordar que en aquellos años se decía que el Negro Sansores no era de Campeche, Campeche era del Negro Sansores. Así que yo creo que Laida Sansores tiene, digamos, en los genes un poco la tradición de su padre, y en ese sentido tiene, digamos, muy poca autoridad moral para lo que está haciendo. Pero yo creo que coincidiremos, mire, en pantalla, mientras lo escuchábamos, maestro Zárate, pues hemos reproducido el hilo de esta conversación hipotética. Bueno, no, es un intercambio por WhatsApp entre el senador Ricardo Monreal y el presidente del PRI, el diputado Alejandro Moreno. Calculamos que esto habrá sucedido pues entre mayo y junio del 2021, porque ya se menciona de la elección en Zacatecas, de la que resultó electo David Monreal, el hermano del senador Ricardo Monreal. Y ahí se habla pues de la petición, del favor, de su intervención para parar la investigación, a cambio el tema de hacerse un lado en Zacatecas para pues dejarle el camino libre a David Monreal. Esto pues evidentemente no lo hace el gobierno de Campeche, es decir, Laida Sansores, como relataba usted, maestro, hija de este personaje tan importante en la historia del priismo, Carlos Sansores Pérez, pues es pues el vehículo, pero esto viene de otro lado, Juan Ignacio. Bueno, hay que recordar que el fiscal de Campeche fue fiscal con el presidente Peña, y es un tipo Renato Sales, que lleva muchos años en labores de procuraduría y de inteligencia, etcétera, y pues posiblemente él tendrá maneras de allegarse información, por decirlo de alguna manera. Pero independientemente de eso, Leo, yo creo que aquí un evidente planchazo le están dejando caer todo el rigor a Ricardo Monreal. Creo que estos oscuros para él son días tristes, es muy posible, digo, eso de ser corcholata, pues yo creo que ya lo puede tachar de su lista. Me parece que Ricardo Monreal estará pronto en condiciones de abandonar Pena, lo tendrá que hacer. Creo que la respuesta del presidente y de Claudia Sheinbaum respecto de lo que pensaba hacer y está haciendo en estos momentos la gobernadora Laida Sansores, pues son de risa loca, ¿no? El presidente López Obrador dijo que a él no le gusta eso porque le parece de mal gusto. Uh-huh. Bueno, pues de mal gusto, y el Morena, pues ya vamos a ver qué enciclopedias. Pues sí, entonces Claudia Sheinbaum dijo que pues ella le parece que eso no abona y que lo más importante es la unidad y que ella quiere y respeta mucho a Laida Sansores. Bueno, eso en ningún momento es una condena al acto delictivo que está haciendo la gobernadora al divulgar conversaciones privadas. Entonces es claro que le dieron el banderazo a Laida Sansores para dinamitar la imagen del senador Monreal. Creo que aparte de eso, platicábamos antes del corte en el periodo pasado, pues del porro de Bucareli, de Adán Augusto, que está teniendo una actividad inusitada, con 5 declaraciones por día de cualquier tipo, y eso pues está tapando esa figura política alterna del gobierno que era Ricardo Monreal. Creo también, hay que decirlo en cálculos políticos, que si Ricardo Monreal pensaba que podía enfrentar y salir victorioso de un pleito con López Obrador, pues estaba francamente muy equivocado. Pudo haberlo hecho en las elecciones del 2021 en la Ciudad de México con el apoyo de algunas alcaldías, como es que se rumora, y que a partir de ahí el presidente dejó de hablarlo, dejó de recibirle. Y bueno, el resultado es cómo están las cosas para Ricardo Monreal. Las negociaciones en el Senado con los legisladores las está llevando
a cabo personalmente Adán Augusto López, y por lo demás el presidente y Claudio Sheinbaum pues dejan que Laia Sansores empiece la demolición de la imagen de Ricardo Monreal. ¿Qué va a pasar ahí? Pues no sabemos. Quizás vaya a pasar primero por ser destituido como líder de Morena en el Senado, que se vaya a otro grupo parlamentario, no lo sé, pero sí viene un escenario difícil y de crisis. No creo que por más que haya puesto ahí a una chichincle en Monreal a contestarle mañana, eso no significa nada ni va a tener ningún peso respecto de lo que va a pasar hoy. La acusación que está haciendo Laia Sansores es de estas que le gustan tanto al presidente, de llamarle traidor a alguien. Y a falta de oposición, digamos, lo único que podemos observar en términos de pleito, de grandes pleitos, pues es lo que vaya a suceder en Morena, y ellos pues que tienen una vocación troglodita, con tal de madrearse a alguien, se madrean a los compañeros. ¿Prevés renuncia de Ricardo? ¿Prevés que sea retirado de la dirigencia de Morena en el Senado? Yo creo que sí, yo creo que es lo que sigue. Creo que va a quedar diezmado en su autoridad con los radicales, porque hay que decirlo, todo esto que hemos comentado en este programa, Leo, pues tiene que ver con la radicalización del gobierno y de su partido respecto de lo que sucede con la oposición, y con los radicales ahí pues va a ser muy difícil que Ricardo Monreal pueda mantenerse ahí, porque las conversaciones que se están sacando pues no son precisamente de si vas a ir a misa o no, o si ya leíste El Principito, pues están diciendo negociaciones abiertas, favores políticos, que es hacer política, la verdad. O sea, lo que estamos viendo es la labor política vía WhatsApp, ¿no? Eso es lo que sucede todo el tiempo en todos los países con la política. Pero eso va a causar un detrimento en la imagen de Monreal, tanto adentro como fuera. Entonces, lo que le queda incluso a Monreal es salir de Morena como una forma de reivindicarse hacia afuera. Fíjate, Leo, nada más los dos discursos relevantes en el Senado la semana pasada, Lili Téllez y Germán Martínez, ellos dos particularmente, ellos dos se salieron de la bancada de Morena, ellos dos llegaron con López Obrador, se salieron y ahora están reivindicados de esa manera. Entonces yo creo que Monreal pues tiene ahí el camino que le queda y el que le toca. Claro. Maestro Zárate, ¿usted se atreve a hacer algún pronóstico o cree que todavía hay que ver más condiciones del contexto para entender cómo va a actuar el senador Monreal? Yo creo que ha habido otras experiencias en donde da la impresión de que Monreal está ya a un paso de deslindarse y de brincar a otro espacio político. Y sin embargo, ante la sorpresa de todos, regresa, tiene una capacidad para resucitar impresionante. Y hay otro dato, yo no veo, al menos no me parece visible, que haya un reemplazo con la capacidad de operación política de Monreal en el Senado. Entonces, si llegamos a la conclusión de que en el último tramo de este gobierno el presidente quiere hacer lo que sea necesario para sacar adelante una serie de propuestas, algunas de reforma constitucional, otras de reforma legal, pero que él siente necesarias para cimentar lo que llama la cuarta transformación, va a tener que sopesar la utilidad de Monreal. Creo que la relación entre Monreal y el presidente López Obrador ha sido siempre una relación de dos animales políticos que se desconfían uno del otro, pero se usa uno al otro. Así que yo diría que contra el pronóstico natural, que es el que a partir de ahora Monreal busque otro espacio, todavía podría permanecer por la utilidad que le confiere al presidente en la operación política para lo que viene, que va a ser muy intenso en términos legislativos. Sí, vamos a ver cómo responde. Por lo pronto no se enganchó en esta. Ricardo Monreal dijo con prudencia que no se iba a enganchar, que no se iba a confrontar. Esto que ha venido repitiendo varias veces de no chocar directamente con Andrés Manuel López Obrador, y dijo que tomaba su frase de paz y amor. ¿Tú te atreves a hacer un pronóstico? Sí, me atrevo a hacer un pronóstico y va muy en el sentido de lo que dice Alfonso. Creo que recientemente se vivió una elección al interior
de la fracción parlamentaria del Senado, en la cual ganó Monreal no nada más la presidencia del Senado, o sea, no él en lo personal, pero sí su candidato, y por otra parte, el mismo Monreal fue ratificado en la coordinación del Senado. En la medida en que el enfrentamiento de Monreal no sea con el presidente, las posibilidades de continuar en el Senado son altas. Si el presidente hiciera alguna expresión de descalificación, o si Monreal, creo que no lo haría, sería enfrentarse con el presidente, creo que sus días están contados. Así es. Mire usted en pantalla el tuit que acaba de subir hace minutos Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, quien le expresa su respaldo, su solidaridad y apoyo al senador Monreal. A su partido, dice, le faltan muchos como él. Esto en reacción a lo que le comentábamos, acaba de subir la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Déjenos hacer una pausa. No, pues ya lo chupó el diablo, como dicen los niños, ¿no? ¿A quién de todos, Juan? A Monreal por la felicitación de Alito con el apoyo. ¿No? Qué beso ese, ¿verdad? Mortal. El beso del diablo. Es el del diablo. Mensajes, volvemos enseguida. Bueno, pues muy sonado en estos días el caso de Pío López Obrador, el hermano del presidente de la República, capturado en un video que se difundió hace un par de años, donde recibía dinero debajo de la mesa de parte de un personero, un intermediario de Manuel Velasco, entonces gobernador de Chiapas, el señor David León, que le entregaba dinero a Pío López Obrador, el hermano del presidente, y esto pues generó no solamente un escándalo, toda una investigación en términos de si aquí se había cometido o no un delito electoral, que era pues dinero sucio. El propio Pío López Obrador dijo que no era para él, ni tampoco para su hermano, sino que era para el movimiento. En tiempos, por cierto, pues de campaña y de elecciones, lo cual pues la ley, ahí ve usted en ese histórico video, y pues no debe ser poco porque el sobre amarillo se ve muy abultado. La Fiscalía General de la República decidió exonerar al señor López Obrador, a Pío López Obrador, diciendo que pues no era culpable de absolutamente nada. El presidente dijo ayer en la mañana que no tiene nada que ver, que él no intervino en ningún sentido. La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, combativa como es, dijo que ella va a seguir presentando denuncias para que se haga justicia en torno a este caso. Maestro Zárate, su lectura de estos hechos. Bueno, yo creo que esta decisión de no ejercer la acción penal es una decisión muy lamentable. Dice la Fiscalía que no cuenta con elementos de prueba suficiente cuando el propio Pío ha reconocido que el sobre contenía dinero y que ese dinero era para apoyar el movimiento. Y yo creo que aquí no es prescindible un dato. No se puede ignorar que el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales es José Agustín Ortiz Pinchetti. Por cierto, un antiguo activista de la sociedad civil, fue consejero electoral, fue miembro del Grupo San Ángel, fue miembro de Causa Ciudadana y fue secretario de gobierno de López Obrador en el gobierno de la ciudad del Distrito Federal. Y no omitir también que su esposa, Loreta Ortiz, es hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia. Me parece que los hechos revelados en aquel video grabado por David León son absolutamente comprometedores. Y me gustaría agregar otra cosa, recordar que antes de que se difundieran, el presidente de la República había anticipado la designación de David León como el zar de los medicamentos. Es decir, este hombre que operaba para el gobernador de Chiapas, para Manuel Velasco, de esta manera iba a ser el que iba a manejar miles de millones de pesos con los medicamentos. Por fortuna, el escándalo que suscitó esto prácticamente lo descalificó, pero creo que otra vez estamos ante un ejemplo de impunidad. Y en la participación de Xóchitl, creo que ahí nada más tiene una confusión, porque lo que hace es desacreditar al Poder Judicial
y creo que está confundiendo al Poder Judicial con la Procuración de Justicia. Creo que una cosa es la Procuración de Justicia a cargo del Ministerio Público de las Fiscalías y otro es la Administración de Justicia a cargo de los jueces. Pero mi comentario último sería que se sigue manteniendo en vigor la vieja frase bíblica que dice: tapaos los unos a los otros. Pues es el caso, todo exhibe esa tapadera, maestro Zárate. Juan Ignacio. Sí, claro. Mira, pues la verdad no había muchas expectativas positivas al respecto, ¿no? Me parece que iba a ser muy difícil que individuo, el señor Pío, que pues, realmente ha sido motivo de escándalo para su hermano el presidente, pues tuviera una sanción respecto de esas operaciones que llevó a cabo, y esas son las que vimos en video. Hay un modus operandi, una manera de vivir, al parecer, de esa familia que tiene que ver con el efectivo, ¿no? Todo esto derivado también pues, de que el presidente de la República pues, ha dicho que no sabe usar cheques, no tiene chequeras, no tiene cuentas de banco, no tiene tarjetas de crédito. Bueno, pues ya vimos cómo estaba el maestro Zárate puntualizándolo, pues que está en manos de un incondicional de López Obrador, un incondicional cuya esposa pues ahora es ministra de la Suprema Corte de Justicia, sin que no le quito méritos a la ministra, pero digamos nos habla mucho de esa relación tan cercana del presidente con el señor Ortiz Pinchetti, que data de hace muchísimos años, y pues no se podía esperar otra cosa que encubrir al hermano del presidente, ¿no? Sería difícil pensar que un fiscal con esas cartas credenciales, con ese pasado, ¿no? Empleado, colaborador, secretario de gobierno, amigo personal, pues iba a emitir una sentencia en contra del hermano del presidente, ¿no? Así es, y mira, bueno, hay dos cosas que quedan a la vista. Primero, la inexistencia de autonomía por parte de la Fiscalía General, que fue, digamos, uno de los propósitos de una transformación muy reciente de esta institución. Y el otro tiene que ver con la parcialidad, es decir, el doble rasero que hay en la Procuración de Justicia. Simplemente comparemos este caso con el de Ricardo Anaya. Ricardo Anaya prácticamente en el exilio, perseguido, y el caso pues, del hermano del presidente donde es exonerado. Eso pues, es muy preocupante porque lo que estamos hablando es de la politización de la Procuración de Justicia o de la justicia penal. Este video, a juicio de ustedes, que me parece prueba irrefutable, pero no soy experto en derecho electoral, ¿sería suficiente para dictarle una sentencia o para, claro, eso tocaría un juez, pero para presentar una acusación formal frente a un juzgado, dirías? Yo creo que eso debió haber llegado a manos del juez. El juez, en todo caso, es al que le correspondía decidir si era culpable o no. Así es, pero no que fuera la Fiscalía la que de antemano exonerara. Así es. Maestro Zárate, ¿usted qué dice? Sí, sin lugar a dudas, yo creo que lo que le tocaba a la Fiscalía Especializada era, si le faltaban elementos, investigarlos, esa es su responsabilidad. Sin embargo, transcurrió el tiempo y hubo la necesidad por parte de un juez de decirle, defínete si lo sometes a mi conocimiento o no, y ahí finalmente el fiscal especial decidió no ejercer la acción penal. Un hecho muy lamentable, pero yo diría que es un ejemplo que se multiplica ante un presidente de la República que dice que los nombramientos reclaman 90% de honestidad. Él habla de honestidad, yo diría que es de incondicionalidad y 10% de profesionalismo. Y esto pues echa por la borda la trayectoria profesional de gente como José Agustín Ortiz Pinchetti. Es muy lamentable, pero es el sello de la casa. Tanto que nos han repetido que son diferentes, Juan Ignacio, y que no se parecen, y aquí vimos pues en la misma familia del presidente de la República y pues por lo menos dineros sospechosos, Juan, finalmente. Sí, claro, digo eso de que son diferentes, pues a ver quién se los compra, ¿no? Porque pues realmente para ser diferentes tendrían que haber crecido diferentes y no es el caso, ¿no? Crecieron
ahí mismo y están rodeados de gente de esas mañas, como el señor Bartlett, el señor Mier, en fin, hay una gran cantidad de compañeros del presidente López Obrador que son y colaboradores muy cercanos, que son muestra de ese pasado que supuestamente él rechaza. En fin, hay que dejar en claro una cosa, Leo. Esto de Pío López Obrador viene a sumar todos los escándalos, la militarización, el intento de la reforma electoral, todas estas cosas de escándalo, de golpeteo y de pleito generalizado que hay en el país, que se asusa de alguna manera desde la presidencia de la República, pero que no parece llevar tampoco a un buen lugar al presidente y a su proyecto, porque no checa el que haya tanto escándalo de esa parte y tanta preocupación contra la oposición, y por otro lado el discurso donde dicen que la oposición no existe, pues tan existe que le siguen golpeando por todos lados. Así es. Bueno, pues ahí queda para el registro, para la historia, el caso del hermano. En fin, y la decisión de una fiscalía, pues ciertamente comprometida y que se cuestiona su rol. Juan Ignacio Zavala, gracias como siempre, un abrazo, muy buenas noches. Maestro Zárate, como siempre, profundamente agradecido. Gracias, bienvenido. Federico Berrueto, bienvenido como siempre. Un placer. Y a todos ustedes que nos hacen el favor y la gentileza de escucharnos, no se despegue. Guillermo Ortega aquí con toda la información y las noticias enseguida. Buenas noches.